Este es el padre Alberto Cutié, estamos hablando claro, el doctor Ángel Leal está conmigo en esta mañana. Doctor Leal, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, padre, encantado de saludarle. Yo sé que tú nunca descansas, pero gracias por dedicarnos este tiempito. Cómo no, Doctor, padre. quiero que me digas algo. El tema de las redadas, ¿se está complicando, está disminuyendo? Del fin de semana para acá, ¿cómo tú ves la cosa? Está feo y se está complicando y sobre todo, aparte de las redadas de ICE que estamos viendo en Los Ángeles, ahora en Texas, y creo que esto va a suceder a nivel nacional y está sucediendo a medida de que implementen este tipo de tácticas de las redadas de ICE en Los Ángeles y van perfeccionando la forma en que van a querer ejecutar estas redadas y creo que va a suceder en distintas ciudades, pero sobre todo lo que me preocupa es lo que está pasando en las cortes de inmigración, donde están literalmente desestimando los casos que están en corte de inmigración para detener las personas en cuanto salgan de la sala del juez de inmigración y entonces inmediatamente los detienen en el pasillo de la corte y entonces los procesan para lo que llamamos un proceso de deportación expedita, que eso es un poco complicado y no corresponde a todos los casos, pero estamos viendo eso más y más. Y lo que me temía y lo que está pasando y lo que en realidad va a ser un problema es que las personas están dejando de comparecer a la corte por miedo de ir porque lo van a detener. Oh boy. Bueno, doctor, ¿a quién afecta esto? Vamos a dar la noticia con la profundidad que tú siempre la das. Porque la gente piensa, están deportando a todo el mundo, están sacando a todo el mundo. Explícanos a quién más está impactando esto. A personas que pueden estar sujetas a deportación expedita. Estamos hablando de personas que presuntamente entraron ilegalmente al país, que tienen menos de 2 años en el país. Pero también hay una categoría de personas que llamamos arriving aliens, que son solicitantes de admisión en un puerto de entrada, que ellos también pudieran estar sujetos a la deportación expedita. Entonces, lo que nos preocupa es que personas que, por ejemplo, entraron con la aplicación móvil CBP One, que vinieron por frontera, con cita previa, le dieron un parol para ingresar al país, lo citaron para la Corte de Inmigración, se están presentando a la Corte y sobre todo si tienen menos de 2 años en el país, les están pidiendo esta deportación expedita y los están deteniendo. Así que aquellas personas que pudieron haber entrado con parol humanitario, aquellas personas que entraron con cita previa bajo la aplicación móvil CBP One, aquellas personas con I-220A que llegaron en la frontera y entonces no vinieron con cita previa y tal vez entraron no directamente en el puerto de entrada, pero cerca del puerto de entrada, tal vez intentaron entrar por el puerto de entrada, pero al final de cuentas, y eso también fue un desastre, porque muchísimas personas, y estoy hablando mayormente de los cubanos, muchos de ellos entraron de esta manera, algunos se le dieron parol, otros se le dieron un I-220A, que es una orden de libertad bajo palabra, y el caso es que, y no quiero ser demasiado técnico, pero recientemente el Tribunal de Apelaciones de Inmigración emitió una decisión en un caso que se llama el tema de Q. Lee. Y en ese caso, y no quiero profundizar mucho porque es técnico, pero básicamente lo que están diciendo es que aquellas personas, independientemente de que llegaron directamente al puerto de entrada o cerca del puerto de entrada, son solicitantes de admisión al país de tal manera que están sujetos a detención mandatoria y no son elegibles para la fianza. En base a este caso de Q. Lee, lo que está pasando es que están deteniendo muchas de las personas con I-220A que están yendo a la corte porque presuntamente son detención mandatoria, pero todo esto con la desestimación del caso a nivel de corte de inmigración para de nuevo iniciarles un proceso de deportación expedita, que es un proceso que no cuenta con las mismas protecciones y las mismas oportunidades de poder permanecer en el país que un proceso pleno de corte de inmigración o en algunos otros casos que tal vez tengan más de 2 años en el país, no deportación expedita, proceso de corte de inmigración, pero ya estando detenidos. Pero doctor, hemos hablado tú y yo muchas veces de esto y tú lo sabes más que la mayoría de los abogados. Los jueces de inmigración no dan abasto. Es correcto, pero lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo nosotros es objetando
en el momento que la fiscalía trata de desestimar un caso antes de la corte y sobre todo si no es una persona que debe de ser sujeta a un proceso de deportación expedita, porque realmente no hay motivo de desestimar un aviso de comparecencia que esté presentado con la Corte de Inmigración a no ser que haya alguna base legal de desestimar el caso porque pues, presuntamente es una persona sujeta a deportación expedita y no todo el mundo es sujeto a deportación expedita. Pero el problema es que estos casos en la Corte de Inmigración comienzan con estos avisos de comparecencia. El aviso de comparecencia lo presenta ICE, es el documento acusatorio. Si ICE decide querer retirar el documento, no hay mucho que o desestimar el documento, mejor dicho, no hay mucho que los jueces pueden hacer para frenar eso, porque en realidad ICE es quien inicia el proceso de deportación y también puede desestimar el proceso de deportación porque es el Departamento de Seguridad Nacional quien pide la deportación de la persona. Entonces uno objeta para que esto quede en el acta, pero probablemente el juez va a permitir la desestimación del caso porque ICE es quien controla la acusación de la persona y entonces estamos enfrentando esta situación. Entiendo de que hay demasiados casos en la Corte de Inmigración, pero la solución no es asustar a las personas al punto de que dejen de comparecer a la Corte porque tienen miedo de que lo vayan a detener para que de pronto bajen los números de casos que están pendientes en la Corte, pero en base a este temor de que las personas se presenten en Corte. Y dicho sea de paso, el no ir a la Corte implica una orden de deportación en ausencia. Entonces, básicamente, esto es una estrategia para que, espero que no sea así, pero es una estrategia para que las personas dejen de ir a la Corte, para que la Corte entonces sí le firme una carta de deportación en su ausencia y de pronto, entonces, en vez de tener una persona que tiene derecho de comparecer ante un juez de inmigración, estamos hablando de personas que andan en la calle con órdenes finales de deportación que en el momento que haya algún contacto con inmigración lo van a deportar. Yo le voy a preguntar algo, pero no quiero que me lo conteste ahora, porque tengo que hacer la pausa. Okay. ¿Usted cree que todo esto que está pasando realmente se está haciendo por mantener la ley y la orden, o es un compromiso político del presidente Trump con un gran número del electorado de esta nación que dijo no más al tema de las fronteras abiertas y al tema de la inmigración? Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, el doctor Leal va a hacer un balance de esta noticia con nosotros, que no se hace en ningún otro programa de radio. Aquí lo vamos a hacer y vamos a hablar profundamente de lo que está pasando realmente en Estados Unidos en este momento, que te impacta a ti, a mí, a toda la nación y al mundo entero, porque el mundo entero está viendo esto. Ya volvemos. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar conmigo. Les saluda el padre Alberto Cutía, 10:42 de la mañana. Doctor Leal, te dejé con una pregunta importante. Tú que estás viendo todo esto hace tantas décadas ya, ayudando a la gente con los temas de inmigración. El presidente habló claramente de esto. De hecho, nombró un SAR de la frontera, un SAR de inmigración. Ahí está el señor Thomas, ¿no? Que comparece a muchísimos programas de entrevistas noticiosas. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú lo percibes como nación? ¿Esto va a ayudar con el tema de inmigración? ¿Esto nos hace daño? ¿Esto es parte de una promesa de campaña? ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que esto no fue para lo que votó el pueblo americano. Y le explico por qué. El pueblo americano, el votante americano, ciudadano americano, pidió que se cerrara la frontera. Pidió que se deportaran los delincuentes. Pidió que se deportaran aquellas personas que constituían una amenaza a la seguridad pública, a la seguridad nacional, personas que abusaron del sistema de inmigración, que indiscutiblemente hubo muchísimo abuso con muchos programas que existieron en la administración anterior, porque me gusta ser balanceado y me gusta ser claro, y indiscutiblemente eso de que las personas se anunciaran como patrocinadores para lo del paro humanitario y todo este tipo de cosas, personas que entraron indebidamente al país que tal vez eran inadmisibles por motivos teniendo que ver con membresía en el Partido Comunista, miembros del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, personas que tal vez hayan participado en la persecución de otras personas por motivos de raza, religión, origen nacional, opinión política. Eso fue lo que los votantes querían organizar y establecer un sistema legal de inmigración ordenado, enfocado en la seguridad pública. Correcto, entiendo. Ahora, lo que está pasando ahora no es eso. Lo que está pasando ahora es personas
que entraron legalmente, personas que no tienen antecedentes penales. El que tenga delitos de robo, de fraude, de droga, de asalto, de violencia, de disturbio público, de manejar ebrio, eso es lo que el público quería eliminar. O sea, personas que realmente constituyen un peligro a la comunidad, pero personas que entraron legalmente, que tienen permiso de trabajo, que están aportando a la comunidad, que están trabajando, que están cuidando a sus seres queridos, la deportación de esas personas que están tratando de legalizarse, que lo están tratando de hacer bien, que vinieron con buenas intenciones a este país, que tienen buena conducta en el país. Yo no creo que eso fue lo que el público, el pueblo americano votó, y es lo que estamos viendo, porque como se ha convertido en un tema político, siempre ha sido un tema político, entonces el enfoque es alcanzar un cierto número de deportaciones independientemente de quién sea quien sea. Y eso no creo que es lo que, y por lo que estoy viendo en las distintas plataformas de las redes sociales, hay muchísimas personas que se están quejando, negocios que están sufriendo, que están perdiendo una tercera, una cuarta parte, hasta la mitad de sus empleados. En algunos casos vi un reportaje ayer de una compañía de Los Cayos donde detuvieron 6 empleados, 5 de ellos tenían asilo pendiente con permiso de trabajo, y el dueño no entendía por qué era posible de que le podían detener a 6 personas, porque aparte de que afectaba su negocio, hay una parte humana detrás de todo esto. O sea, que no es solamente la familia de los inmigrantes que son afectadas, esto también afecta a la comunidad, porque estas personas llevan años acá, son nuestros vecinos, son las personas que nos atienden en los distintos negocios, forman parte de nuestra economía, forman parte de nuestra cultura. Entonces creo que se le está yendo la mano desde el punto de vista de tratar de ejecutar las leyes de inmigración de una manera tan severa que en algunos casos están deteniendo personas indebidamente, o si no indebidamente, personas que realmente no deberían estar detenidas, aunque legalmente tal vez tengan la base para poder hacerlo, porque no son personas que están amenazando o creando problemas en la comunidad. Todo lo contrario, son personas que están criando hijos, trabajando, pagando impuestos, consumiendo y aportando. Muy interesante. Vamos a hablar claro con nuestros oyentes al 305-600-0990, 305-600-0990. El doctor Ángel Leal ayudándonos a entender todo este tema de las redadas. Buenos días, hablando claro, adelante. Sí, buenos días, padre. Buenos días, ¿cómo está? Y saludo ahí al doctor. Buenos días, encantado de saludarle. Saludos, doctor. Muy amable. Padre, fíjese, si usted se pone a analizar esto de la violencia ahí en California, pero fíjese, hay una cosa, caballero, hay que analizar todo, ¿no? Quien ha provocado todo esto primero ha sido ICE, porque yo tengo 7 o 8 videos aquí en el teléfono, de que la persona tranquila en el carro, sin hacer ningún gesto, en muchos casos hoy dice, llamando a un abogado, se ha comprobado que ha sido confusión por otra persona, la persona está en trámite para sus papeles, se ha comprobado que esa persona no ha cometido delito ninguno, y sin embargo ICE ha usado la violencia primero con los palos esos de metal que tiene, han roto el cristal, los cristales le han caído a las personas en la cara, hasta en los ojos, porque ahí lo tengo ahí, y entonces pues, yo me digo, pero no, se está hablando, yo no apoyo la violencia para nada, ni Antifa, ni a Black Mara ese, ni lo del 6 de enero, para mí eso le aplico terrorismo, a los que rompen los negocios, se roban las cosas, terrorismo, le aplico la ley de terrorismo. Ahora, quien ha provocado primero la violencia ha sido esta gente de ICE, rompiendo los cristales esos, cayéndole los cristales a las personas en la cara. Caballero, bueno, hay que gracias a usted por su opinión. Yo no he escuchado de que la gente de ICE esté rompiendo cristales, pero bueno. Buenos días, hablando claro, adelante. Hola, buenos días, padre. Bendiciones. Adelante. Y saludos al abogado que está ahí. Buenos días. Doctor Leal. Que estuvo ayer también, el doctor Leal, que también estuvo ayer miércoles. ¿Perdón? Quiero escucharte, pero no te escucho. Adelante. Sí,
él habló también ayer miércoles, ¿no? Usted lo entrevistó ayer el miércoles también a él, ¿no? No, el doctor Ángel Leal es especialista en inmigración, el único que ha estado esta semana. Los dos abogados especialistas de inmigración que mayormente tienen aquí ustedes en el aire son el doctor Ángel Leal y la doctora Mayra Yoli. Son los dos doctores de inmigración con los que yo trabajo más a menudo. Hay otros que han venido en ocasión, pero en general son ellos dos. Pero adelante, es el doctor Leal. Sí, bueno, yo quería agregar una cosa, porque el doctor tiene un lenguaje técnico, evidentemente, dado a su profesión, y evidentemente él habla con eso y a veces confuso. O sea, en lo práctico de las cosas, cuando llega la persona ahí, la fiscalía es la que desestima el caso y al juez no le queda otro remedio que desestimar el caso, porque ya no hay nadie que está acusando. Y en ese mismo momento no se puede dirimir ese caso, por tanto, no le queda otro remedio que a la persona salir y ya está allá afuera ICE listo para detener a esa persona que en ese momento se encuentra ahí en una nebulosa legal, ¿no? Porque acaban de desestimar su caso y está ahí en desbalance y ahí mismo le meten el arresto y ahí se chivó eso y eso al final va en detrimento del debido proceso, por lo menos desde mi punto de vista. Eso es correcto, su resumen es correcto, eso es correcto. Y lo otro que yo veo muy preocupante tiene que ver con el tema de los Marines, que yo creo que estaban hablando de eso ayer miércoles, por eso quería hablar de eso también. El tema de los Marines es que los Marines están entrenados solamente para una cosa, el ejército está entrenado para una cosa y es para matar. El ejército no está entrenado para solventar un caso social o defender o proteger ni nada de eso. El ejército está entrenado para matar y es muy riesgoso, es muy preocupante, por lo menos a mí me preocupa mucho que hayan llevado sus marines allá. Ojalá y no lo saquen a la calle y sea solamente una cosa para disuadir, pero si llegan a sacar a esa gente a la calle, se puede convertir eso en algo muy peligroso y pueden haber víctimas, y eso puede repercutir en lo que nadie quiere. Y ese era el comentario que quería hacer con respecto a eso. Saludos a todos y que tengan un buen día. Igualmente, y rápidamente, hay una demanda federal que se presentó por el estado de California, que hay audiencia hoy referente al despliegue de la Guardia Nacional y de los Marines, pero sobre todo del despliegue de la Guardia Nacional. Gracias por tu llamada. La legalidad de la acción que se tomó con la Guardia Nacional y diría los Marines también. Bueno, 305-600-0990. Buenos días, hablando claro. Adelante. Hello. Buenos días, adelante. Hello. Buenos días, hablando claro. Hello. Oiga. Buenos días, adelante. Dígame, ¿soy yo? Es usted, señora. Bueno, buenos días. Como siempre le digo, su programa es mi favorito. Mire, yo quisiera que todas esas personas que están hablando de la Guardia Nacional, de los marines vinieron ahí para ayudar a que no siguieran quemando los negocios de las pobres gente que está ahí vendiendo y ganándose la vida, que estén quemando autos de la policía. Aquí se sabe, y el abogado lo sabe, lo que pasa es que ellos se han hecho ricos ahora, pero los abogados saben que aquí entran millones de personas que no se sabe quiénes son. Entonces, yo quisiera que todas esas personas que se están quejando en contra de los marines, en contra de la policía y de la Guardia Nacional, que son personas iguales que uno, que tienen su familia en los Estados Unidos, pero que además de eso aman a este país porque por eso están ahí y quieren respetar y hacer respetar las leyes de este país. Yo quisiera que esa gente que está quemando los negocios, que está haciendo cosas indebidas, estuvieran frente a su casa para ver si ellos no iban a estar de acuerdo con la Guardia Nacional, con el FBI, con la CIA y con todas las instituciones que pudieran resolver el problema. Aquí la gente es muy hipócrita. Mire, aquí usted sabe bien que Biden suspendió todas las entradas y las detuvo por el fraude que había, porque habían miles de personas, no una, con direcciones en el cementerio, con direcciones en un Walgreens. Todas esas personas, aunque fueran muy decentes, hicieron trampa para entrar. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora la culpa es de Donald Trump,
que las familias, que están los hijos separados de los padres. Si usted deja a un hijo pequeño en un lugar y sabe cómo es Cuba, mire, yo no dejaría a un hijo pequeño mío. Entonces lo que pasa es que el malo siempre es el totí, como decimos los cubanos. Y aquí Donald Trump se ha metido en este problema porque ¿sabe qué? Porque ama este país y porque no necesita robarle a nadie. Y eso es lo que sucede. Y los abogados de inmigración, con perdón, están haciendo su zafra, y déjenme decirle que están cobrando a la gente cantidades exorbitantes, y ¿sabe qué? Que después se olvidan de esos casos y se demoran y los presentan cuando les conviene. Que lo tengo yo, mire, que tengo yo personas que conozco que han ido, le han pagado 3,000, 4,000 pesos a un abogado para... Y 10,000 y 15,000, señora. Y 10,000 y 15,000 también. Exacto. Para que presente los papeles, y entonces después no le mandan ni el recibo y yo tenía una familia argentina en mi parroquia hace muchos años, y esa familia había gastado más de $20,000 en los casos de ellos y de sus hijos, y resultó ser que los abogados no hicieron nada por más de 5 años. Terminaron demandándolos, ganaron la demanda, pero terminaron demandándolos porque toda la plata esa que ellos pagaron pensaban que estaban resolviendo sus papeles y no resolvieron absolutamente nada. Pero bueno, por eso hay que tener cuidado con que uno se asocia. Gracias por su llamada. Doctor Leal, siempre me gusta darte la última palabra. ¿Precaución para aquellas personas buscando un abogado, doctor? Sí, no, y de hecho el gobernador recientemente acaba de firmar una ley, porque uno de los males que estamos viendo en el tema de la inmigración son los notarios, que no son abogados, que no son personas licenciadas, facultadas, calificadas para poder presentar trámites inmigratorios, que dicho sea de paso, cuando a nosotros nos llega un caso de que la persona haya pasado por un notario primero, en realidad nos dificulta la representación, porque muchas veces los notarios no ponen toda la información correcta, no hay una buena estrategia legal, entonces hay que tratar de resolver todo eso. Es más fácil comenzar con un caso desde el principio que tomar un caso después de que el notario haya metido mano y haya cometido quién sabe cuántos errores, que algunas veces se puede tratar de resolver, pero otras veces tal vez ya es demasiado tarde y no se puede resolver el tema. Así que mucho cuidado con eso, pero es un momento donde lo que yo insisto es que las personas no pierdan la calma, que no les falten el respeto a las autoridades, pero que se sepan defender en el sentido de invocar sus derechos constitucionales, de invocar el derecho de permanecer en silencio, de pedir hablar con su abogado, pero sobre todo asesorarse antes de ese contacto inesperado con un agente de inmigración para entender la condición de su caso, si eres una persona que tiene derecho a corte, si eres una persona que posiblemente le puedan pedir una deportación expedita, si calificas para una residencia, si tienes caso de asilo. Es el momento ahora de establecer esa estrategia, informarse antes de cualquier imprevisto con inmigración. Bueno, señores, recuerden que el programa de hoy es más largo. No se vayan porque seguimos en Hablando Claro hoy con Jesse Gutiérrez, nuestro segundo experto de la mañana. Gracias al doctor Leal por todo su tiempo.